Buenos días, vamos con el tema 4. Os voy a subir esta presentación para que tengáis los contenidos resumidos de este tema. Contenidos sobre los que van a versar las pruebas escritas, la prueba escrita del tema 4 y 5, como os había comentado. Este tema está muy relacionado con las prácticas que teníamos que haber hecho en el CRAETIC, que era la parte práctica y sobre la que versan los contenidos que aquí vamos a desarrollar. No lo hemos podido hacer, vamos a esperar a la vuelta a ver si tenemos la posibilidad de completar este tema para entenderlo mucho mejor con la práctica que hagamos en el CRAETIC, o si no tendríamos que hacerla en las aulas de informática de la facultad. ¿De acuerdo? Tecnologías para facilitar el acceso a la comunicación para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. ¿De acuerdo? Bien. Primer apartado. Importancia de las tecnologías de la información y la comunicación en la escuela inclusiva. Diferencia entre escuela integradora y escuela inclusiva. Y este concepto tenemos que saberlo, tenemos que conocerlo, aunque profundizaremos en él en el tema 5. En el año 60 había una exclusión de estos alumnos que tenían una necesidad específica, se quedaban fuera del ámbito del sistema. Más adelante, en los años 70, con la ley Palasí, se les tiene en cuenta, se les incorpora al sistema educativo, pero de una forma muy aislada, separada, por eso la separación. En los años 80 se habla de integración, se introducen ya en el sistema educativo, en las propias aulas, pero con una diferenciación, con una barrera que marcaba un poquito la enseñanza de unos y de otros. Y eso es en los años 90, cuando, en la actualidad, cuando tenemos que, y es uno de los objetivos, sobre todo en esta asignatura de atención a la diversidad, la de escuela inclusiva como nuestro ideario. Y aquí no hay una diferenciación, como veis en el círculo, todos somos iguales, todos somos diferentes. Bueno, eso que nos quede claro sobre la escuela inclusiva, relacionado con un poquito de cómo nos van a ayudar las TIC a incorporar, a hacer esa escuela más inclusiva. Subapartado de este primer apartado, características de las TIC en la escuela inclusiva. Primera, escuela inclusiva entendida como características 5. Primero, aquella que identifica las barreras. En segundo lugar, ofrece a todo el alumnado oportunidades educativas. Tercera de las características, la que promueve y hace participar en una enseñanza lo más individualizada posible. Cuarta de las características, percibe esa diversidad no como un problema, sino al contrario, como una riqueza para todos. De lo que enseñamos a unos alumnos, aprenden el resto del grupo. Y esa es una de las características de la escuela inclusiva. Quinta, la que educa en la diferencia, dando a conocer la particularidad de cada uno de los alumnos. Bien, una vez que hemos visto las características de esta escuela inclusiva, vamos a hablar de los principios. Dos principios de la escuela inclusiva. Obligación de dar respuestas a las necesidades educativas de cada alumno, y esto nos tiene que sonar, ¿verdad que sí? Cuando hablábamos de que las administraciones, en este caso nosotros como profesores, tenemos que dar respuestas a esas necesidades. ¿Venía recogido en qué documento venía recogido este principio que hemos trabajado en los estudios de caso y hemos tratado en el apartado de legislación? ¿Nos acordamos? Texto consolidado lo del 11, artículo 71, corresponde a las administraciones, nos corresponde a nosotros dar una respuesta a las necesidades que requieran alumnos que tienen una necesidad o una dificultad y ahí tenéis los 5 grupos de la atención a la diversidad que vienen recogidos en la instrucción de 24 de agosto. ¿Verdad que sí? Esto nos lo recordamos, pasamos y vamos al segundo de los principios. El primero, recordad nuestra necesidad de dar respuestas a las necesidades específicas, y el segundo de los principios de la escuela inclusiva, eliminación de barreras, y aquí es donde empezamos a introducir ya el tema que nos tiene en cuestión, que es la de las tecnologías de la información y la comunicación. Aquí vamos a utilizar estas tecnologías para eliminar esas barreras. ¿Cómo nos ayudan las TIC? Pues las TIC nos pueden ayudar
de dos maneras: incrementando sus capacidades y llevando a cabo tareas que de otra manera no podrían realizar. De estas dos maneras, las TIC nos pueden ayudar a incorporar a esa escuela inclusiva los alumnos que tienen una necesidad específica, porque les permite incrementar la capacidad que tienen para entender o comprender los contenidos, y además porque pueden realizar una tarea que de otra manera no sería posible. Lo vamos a ver con ejemplos que vais a ver a continuación. Por ejemplo, un alumno que tenga ciego o baja visión o un déficit visual no podría a lo mejor utilizar un ordenador si no tuviese una línea braille. Una persona que tenga una discapacidad motora, parálisis cerebral, espina bífida, que no tiene movilidad en las extremidades superiores, no podría manejar un ordenador si no tuviese una conmutadora. Bien, vamos a otro apartado. Puedo preguntaros razones que justifican la importancia del uso de las TIC para incorporar a esa escuela inclusiva a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativa. Primera de las razones, flexibiliza la enseñanza. Segunda de las razones, porque favorece tanto el aprendizaje cooperativo como el autoaprendizaje. Tercera de las razones, adapta los medios a las necesidades de los sujetos. Cuarta de las razones, ayuda a comunicarse e interaccionar con su entorno. Y esas serían las razones que justifican la importancia que las tecnologías de la información y la comunicación nos van a brindar para tratar de incorporar a estos alumnos con necesidades específicas al currículum que trabajamos en el aula. Bien, hemos terminado el primero de los apartados. Vamos con el segundo de los apartados, que hace relación o referencia al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Vamos a ver cómo hacemos posible ese acceso. Principios. El primero de los principios, el acceso a las TIC tiene que ser pleno. Y os lo pongo con este ejemplo. Lo decía yo un día en clase. Si nosotros tenemos un alumno con una discapacidad motora que no puede moverse, no puede desplazarse porque tiene impedidas las extremidades inferiores, el alumno tendrá su silla de ruedas con la que acude al colegio. Pero si luego el colegio no es capaz de proporcionarle una mesa adecuada a sus características de su silla de ruedas, pues poca labor hemos hecho para incorporarle a el trabajo ordinario, el trabajo de aula. Segundo de los principios, tenemos que hacer adaptaciones en los medios. Y cuando hablamos de medios informáticos, a dos niveles, hardware y software. Hardware, los periféricos, y el software, los programas. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que adaptar los ratones, los teclados, las pantallas, y además tenemos que buscar actividades o aplicaciones que sean adecuadas a las necesidades específicas. En nuestro caso, como maestros de educación infantil, maestras de educación infantil, más importante el apartado del software que el del hardware, porque el hardware va a estar un poquito dependiendo de las medidas, de los medios y las posibilidades que tenga el centro, para proporcionarnos un equipo, un teclado, ratones específicos. Sin embargo, aquí en software nosotros sí que tenemos mucho juego porque tendremos que ser capaces de buscar esas aplicaciones, esas direcciones web, esos enlaces o links que les lleven a los alumnos a autocorregirse, a utilizar la pizarra digital interactiva, y es donde más entra en juego nuestra labor como maestros. ¿De acuerdo? En el software podemos hablar de sintetizadores de voz, lectores de pantalla, etc. Dentro del segundo de los apartados vamos a hablar de las fases, cómo incorporamos esas TIC. Fases en el acceso a las TIC. Primera, acceso al ordenador, que es lo que estamos viendo, y luego el acceso a las redes, a Internet. El acceso al ordenador, ¿qué problemas nos sugiere? Podemos encontrar dos problemas. Primero, que los centros no dispongan de los dispositivos. Pongamos, por ejemplo, que no tenemos de un equipo, un ordenador adaptado a las características de un alumno con una discapacidad visual porque no tiene lector de pantalla o lector táctil.
Y en segundo lugar, otro de los problemas, y aquí es donde nosotros tenemos que hacer un esfuerzo importante para incorporarnos al aula con nuestras posibilidades y nuestras capacidades para responder a esta situación, es la falta de formación por parte del profesorado. Muchas veces tenemos los dispositivos, tenemos los medios, pero no tenemos o estamos formados o preparados para utilizar esos medios. Y aquí es donde, vuelvo a repetir, son de estos apartados donde nosotros, maestros, maestras de educación infantil, tenemos que hacer un esfuerzo. Fases en el acceso a las TIC. ¿Qué problemas genera el acceso a redes? ¿Qué sucede cuando la información está distribuida por la red, no es accesible? El alumno, a causa de su discapacidad, no puede ver, no puede oír, porque el programa o la aplicación no le permite esa posibilidad. Y otro de los problemas, y otra de las fases que tenemos para acceder a las redes es que tenemos que hacer los navegadores accesibles. Y ahí es donde las compañías, las empresas tienen que facilitarnos esta labor. Otro de los aspectos que tenemos que tener, o de las fases para dar respuesta a este problema, es hacer accesibles los documentos web, elaborando documentos, aplicaciones que puedan trabajarse por todos los alumnos. Entonces tenemos que hacer un documento o subir una aplicación que esté al alcance o que la puedan manejar los alumnos que tienen todas sus posibilidades y aquellos otros que tienen alguna dificultad. Bien, en este apartado hablamos de un acceso a la web para todos. Tenemos que tener aplicaciones, mecanismos que sirvan o que puedan tener la posibilidad de utilizar todos nuestros alumnos y nuestras alumnas. Subapartado, ¿qué razones tenemos que tener en cuenta para que la web sea accesible para todos? La primera de todas que tenemos que tener en cuenta son 4 razones. Es un derecho básico que tenemos que garantizar que todos los alumnos tienen acceso y posibilidades de acceder a los contenidos que nos toque impartir dependiendo del nivel de educación infantil, 3, 4, 5 años. En segundo lugar, la accesibilidad a Internet permite la participación y la comunicación a los alumnos con necesidades educativas específicas y especiales. Importantísimo esto, una web para todos nos permitiría encontrar esa participación. Tercera de las razones, benefician estos mecanismos, esta facilidad en el uso de las web, de las aplicaciones, no solo benefician a los alumnos con discapacitados, sino a los alumnos ordinarios o que utilizan los medios o que pueden utilizar esa información por otros medios. También lo pueden utilizar de esta manera. Y la cuarta de las razones es que lo mismo se tarda en hacer una web accesible que inaccesible. Si yo quiero colgar un documento o subir un documento o utilizar una aplicación para que utilicen o que pueda ser usada por los alumnos, lo mismo me va a costar hacerlo solo para aquellos que tienen posibilidades que para unos que tienen dificultades. Bien, vamos con el tercer apartado del tema, barreras de acceso a las TIC que impiden la inclusión. Primero, problemas visuales. Barreras de acceso a los alumnos con problemas visuales. ¿Cuáles son esos? Pues bien, en el acceso al ordenador, pues que la lectura de la información que aparece en la pantalla no es la adecuada para estos alumnos, o que tienen dificultad para desplazar el ratón por el ordenador. Las dificultades que encuentran en el acceso a la red, pues que exceso de información gráfica, desajustes de colores, bajo contraste que no les permite ver. Problemas a nivel auditivo en el acceso al ordenador y en el acceso a la web. En el acceso al ordenador, imposibilidad de seguir toda la información sonora porque no tiene otra posibilidad de informar a los alumnos o de emitir esa información a estos alumnos si no es por vía sonora. Entonces ellos no la podrían seguir. Y en cuanto al acceso a la red, pues los vídeos no están subtitulados todos, con lo cual estos alumnos no lo pueden seguir. El sonido no puede adaptarse a las necesidades y esas son las barreras que nos da las aplicaciones TIC respecto a los alumnos con discapacidad auditiva. Vamos ahora con los problemas o las barreras que se encuentran los alumnos con problemas cognitivos. En cuanto al acceso al ordenador, problemas con la lectura, no comprende los textos, desaparece muy rápidamente y no le da tiempo a leer. Y en el acceso a las redes, a leer y entender el contenido de la pantalla solo cuando se utiliza texto escrito.
Entonces no son capaces de entender si no se les ofrece una información más exhaustiva a estos alumnos por su discapacidad de tipo intelectual en este caso. Subapartado, problemas motores.